La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Esta ley que ha sido criticada por diversos organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU a través de su área de derechos humanos, la Comisión Nacional, Amnistía Internacional, la Comisión Estatal, las comisiones estatales se han sumado, el Centro PROD, han estado actores políticos, ciudadanos levantando la voz, indignándose por esta iniciativa. Y a pesar de todo esto, todo indica que el día de hoy se aprobará pese a estas manifestaciones y estas recomendaciones que no tendrían que desdeñarse. Así es. Sí, mira, yo diría, por ejemplo, el caso del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, que señala que toda la recolección de información se va a ir por el lado de la Ley Nacional de Seguridad, Ley de Seguridad Nacional, que eso significa la opacidad, ¿no? Entonces ellos pueden recolectar información desde instituciones como el INE, el INAI, las mismas comisiones de derechos humanos, y no dar información argumentando que es por seguridad nacional. Hay otras cosas muy opacas, la verdad no se dice, por ejemplo, cuándo pueden intervenir o no. Se deja abierto cuando el presidente lo determina, o incluso la autorregulación de las Fuerzas Armadas, que es peligrosísimo. Sí, tenemos esa parte de inteligencia, tenemos los señalamientos que se han hecho de que el ejército va a estar por encima de las autoridades civiles, la cuestión de las protestas sociales, que se menciona que no va a haber intervención en aquellas que sean pacíficas, pero no se dice que se considera pacífico y que no se considera pacífico. Entonces estos son solo algunos de los muchos señalamientos que se han hecho. Si bien se hicieron ciertas modificaciones ayer, ayer mismo. En el Senado al dictamen, otra vez emiten un posicionamiento estos organismos como la ONU, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diciendo que no es suficiente, vayamos con calma, vamos a analizarla bien, abran un espacio para foros. ¿Por qué no va a poder opinar la ciudadanía, los especialistas académicos en este tema, ¿no? O sea, aquí las prisas, aparte de que el todavía proyecto de ley, el dictamen, tenga todos estos señalamientos, todas estas críticas, advertencias de organismos internacionales y nacionales, el hecho de que haya tanta prisa también genera... Sí, suspicacias, ¿no? Y frente al proceso electoral con las precampañas que iniciaron, pues se da para entender muchas cosas nada buenas para el país, para las libertades, y sobre todo que se continúa un modelo militarizado del combate al crimen organizado, porque básicamente estos, dicen algunos, pues es que ya se desarrollaba, era una cuestión que se necesitaba hacer para darle certidumbre a las Fuerzas Armadas en las acciones. Digamos, pues sí, está bien, se les da la certidumbre, pero ¿de qué sirve este mismo modelo militarizado cuando está demostrado que durante 11 años lo único que se hizo es exponenciar la violencia, los asesinatos, las extorsiones, y no se combate realmente por el lado financiero el crimen organizado? Ese es el asunto. En 2006, diciembre de 2006, así es, Felipe Calderón, viniendo de un fraude electoral escandaloso, del haya sido como haya sido, saca al ejército de los cuarteles y emprende esta guerra contra el narcotráfico. 2017, diciembre también, casi decíamos guadalupazo, casi pretendían 12 de diciembre, ¿no? Mientras todas las televisoras estaban cantándole a la morenita y etcétera, aprobar esta legislación, esta ley que pretende lo que ya dijeron. Está ambigua, hay ambigüedad en sus términos, hay opacidad en el manejo de la fuerza y de la información que tengan las fuerzas militares en el país. Y otro punto importantísimo que han señalado los organismos internacionales, Derechos Humanos, Human Rights Watch, que dice de 2006 al 2017 hay 10,000 quejas
en organismos de derechos humanos contra militares, violaciones a derechos humanos, 10,000 quejas. O sea, esto es escandaloso. El tema de la letalidad también de las fuerzas. La letalidad que sacó New York Times hace 2 años, me parece. Sí, y que también está señalada como una de las irregularidades, porque el tema de la fuerza no está regulado ahí. No está regulado el uso de la fuerza. Ponían el ejemplo de que, porque hay unas partes de la ley donde dice que el ejército actuará de acuerdo a la formación que tiene. Entonces decían el ejemplo de que una persona podría estar haciendo una falta administrativa, ejemplo, orinar, y en ese se voltea y lo pueden fulminar. Exacto. O sea, porque no están preparados para llegar, esposar y someterte. Ese es un punto importante también. Dicen, no es que necesitamos legislación para casi saber cómo actuar. Van a actuar como han estado actuando porque el ejército está para eso. No son policías. La policía es la que se supone que tiene esa capacitación para te detengo y te pongo a disposición del Ministerio Público, de las autoridades correspondientes. El ejército no hace eso. Y voy con esto al siguiente punto de si vamos a enfocar los esfuerzos en mantener al ejército en las calles, cómo queremos profesionalizar a las corporaciones policíacas. No hay forma, Se ha pasado todo el año, desde hace 2 años, desde el gobierno federal diciendo que ya no va a haber apoyo para los estados, ni para policías estatales, ni menos para las municipales, arréglense ustedes, pero ahora se va a desviar todavía más el recurso que podía profesionalizar y fortalecer esos cuerpos para la actuación del ejército. La parte de quién va a pagar eso viene del Estado. O sea, no va a ser la federación, es usted, vamos, le intervenimos y aparte nos paga, cabrón. Entonces es básicamente la claudicación de los estados y los municipios a la seguridad pública. Sí. En el sentido pues del término de seguridad pública, por la entrada del ejército. Y sobre todo más allá de que la anticonstitucionalidad o muchos temas que podrán discutir los expertos, yo creo que es significativo que nunca había estado una ley tan señalada por organismos internacionales, organismos nacionales, sociedad civil, artistas, de todo en contra de una ley, y aún así el PRI, el PAN, el Verde se empeñan en sacarla adelante, ¿no? Es algo bastante, si son representantes populares y su pueblo les dice, los organismos que saben sobre el tema, no lo aprueben, y ahí van. Es como, no lo aprueben no porque eliminen la ley, sino vamos a abrir espacios de discusión, o sea, vamos a darnos más tiempo para analizar la ley, o sea, no están diciendo un no rotundo a que en un futuro se pudiera aprobar, pero los tiempos y las formas en las que está ahora, no. Pero es que ese es el asunto, hay que verlo, no está esta ley para hoy, para verse mañana cambiando el país de la noche a la mañana, esto va a futuro, es decir, hemos visto los niveles de corrupción, de escándalos mediáticos, no solo nacionales sino internacionales, que han alcanzado eso, diarios, cadenas, escandalosos estos casos de los gobiernos del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Entonces, esta indignación va creciendo y también necesita tener esa... Es lo preocupante, ¿no? O sea, parece que va preparándose el escenario para un caso como el de Honduras, ¿no? Donde haya una elección muy cerrada, donde posiblemente pierda el régimen y tengan opciones militarizadas, supuestamente legales, para reprimir. Y otra cosa es, diría, bueno, es tan importante este tema que creo que le debería de corresponder a la siguiente administración. Ya estás a un año de salir, igual que el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Algo tan importante para la economía nacional, creo que ya debería de corresponder a la siguiente administración, al presidente, de tocar esos temas. Claro. Pues bueno, ahí está este tema de la Ley de Seguridad Interior, que muy probablemente vaya a salir hoy, ¿no? A salir el día de hoy, jueves. Bueno, estaremos al pendiente. Por cierto, el zacatecano Carlos Puente la votó a favor en el dictamen de comisiones. Sí. Para que nomás para que tengan ahí. Y hay que ver cómo votan también los legisladores zacatecanos, ¿no? Sí, el del 30 de noviembre lo votaron todos los priistas, lo votaron a favor, digamos. Puede indicar que en este caso pues no va a ser. Así es. Entonces estaremos muy al pendientes de lo que resulte, porque también habrá, hay que decirlo, resistencia de la ciudadanía. Están tomando las sedes legislativas del centro del país, y por eso también no dudan
en una sede alterna. Ajá, entonces exacto, no definieron ese punto. Como ¿no? también aprobaron la reforma energética aquí en Zacatecas, hay que volver a recordarlo, o sí, diferentes partes, reformas, ¿no? Leyes que contravienen, digamos, los intereses de las mayorías, se votan generalmente en sedes alternas. Entonces, eso no tiene nada de resguardadas por la fuerza pública. Digo, como pasó en el caso ahora que traes el caso de la reforma energética aquí, ¿no? Que se fueron al auditorio del Poder Judicial y blindaron el edificio tanto que ni siquiera los medios de comunicación podían pasar. Algunos diputados tampoco podían pasar, recordamos ahí el oso que no podía pasar, era una cosa interesante eso ahí. Pues va a ser interesante también el cuánto costo político les genere esto, ¿no? Y qué tanto aprovechen pues las fuerzas opositoras a sacarle el castigo, el voto de castigo en estas cosas tan preocupantes, ¿no? Sí. Y pues bueno, está... hablando de la oposición. Hablando de la oposición, esta alianza que parece una alianza... Pues sí, como el agua y el aceite, ¿no? Muy extraña. Para algunos, la mayoría, otros dirán, bueno, pues es el pragmatismo de Andrés Manuel y quiere llegar porque quiere llegar y entonces se junta suma aliados políticos que nada tienen que ver, digamos, con esta línea ideológica que presuntamente maneja Morena, una línea ideológica de izquierda. Se junta con un partido evangélico, un partido de ultraderecha, podríamos decir, en contra de los matrimonios igualitarios, en contra de la legalización de las drogas, en contra del aborto. A favor de las reformas estructurales. Sí, porque las últimas, incluso su bancada votó a favor de la ley de seguridad interior en San Lázaro la pasada semana. Claro, ha sido una rémora de este oficialismo. Entonces se ha visto también la mano de Ochón, ¿verdad? Ya está la versión de Ochón, sí. de que ese partido surgió gracias a Gobernación. Pero también por el otro lado, me parece que Andrés ha entendido que la política de alianzas es necesaria para el triunfo. En el 2006 se negó, en el 2012 también se negó a hacer este tipo de alianzas pragmáticas y el resultado es que perdió la elección. Por otro lado, México es un país conservador. Decían algunos analistas de la elección norteamericana que el error de muchos progresistas es que piensan que todos somos progresistas, ¿verdad? Y es ahí donde no, ¿verdad? La sociedad en ocasiones es conservadora y en ese sentido es muy complicado para los partidos de izquierda, con un sistema de medios también poco plural, que incentiven que la sociedad sea más progresista. Por ejemplo, la Ciudad de México. ¿Por qué ha logrado esos avances? Porque hay una pluralidad de medios, universidades, una sociedad informada que tolera ese tipo de circunstancias. Pero a nivel nacional no hay un sistema de medios, de universidades, de gente ilustrada que pueda aceptar esos términos como los llamamos los derechos de segunda generación y los derechos humanos. Entonces, me parece que es una apuesta arriesgada, que también entiende que tiene sobre la mesa que el sector progresista pues no tiene otra que más que ir con Andrés, ¿no? Que es el escenario menos peor de ir con Anaya o de ir con Mid. ¿No? Sí. No, o sea, yo podría decir, por ejemplo, aterrizando en lo local, y es lo que mencionábamos antes, de los tres partidos que conforman esta alianza, Morena, PT y Encuentro Social. Encuentro Social en Zacatecas se encuentra por encima del PT, ¿no? Por ejemplo. Así es, ¿no? O sea, son 4 puntos que te podrían dar. Concuerdan con este tipo de pues, posturas. Así es. Ahora, también es importante un comunicado que hizo la Comisión de Diversidad de Morena, donde ellos manifiestan que públicamente continuarán haciendo ejercicios de participación, de incentivar a la ciudadanía a que continúen abriendo espacios para las libertades sexuales. Pero también me parece que es un error, por ejemplo, como lo hicieron en Estados Unidos, fue una estrategia del Partido Republicano centrar el debate en esos temas, en el tema del aborto, la legalización de drogas, el matrimonio igualitario. ¿Para qué? Para que el sector conservador, que era la mayoría, se hiciera o evitara las circunstancias. Entonces yo veo que va a ser una elección de conservadores, por así decirlo. Andrés, en su política de alianzas, como en todos, está descafeinando, por así decirlo, haciendo cabeza al centro, para también incluso agradar a los sectores financieros, diciendo constantemente la estabilidad macroeconómica, no se asusten. Entonces, me parece que para uno que es más de izquierda o algo progresista, pues son decisiones controvertidas,
pero en el lado electoral y pragmático está haciendo lo necesario que no estaba haciendo en otras ocasiones para llegar a la presidencia. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.